Para una correcta resolución de un circuito mixto, debo seguir una serie de pasos que me van a permitir lograr determinar el valor de resistencia total de este circuito de una forma correcta. Para poder empezar, lo primero que debo hacer es identificar los resistores que se encuentran más alejados de la fuente de voltaje de este circuito. En este caso, ya tenemos la fuente de tensión de 10 volts y 4 resistencias conectadas, ¿ya? De forma mixta, o sea, estoy combinando entre conexiones series y paralelo. El primer paso, como les decía, debemos lograr identificar los elementos que se encuentran más retirados de la fuente, y que en este caso va a ser R2 y R4. Una vez que identificamos estos elementos, debemos determinar cómo están conectados. Si nos damos cuenta, en este punto se genera un nodo, debido a que se encuentran, ¿cierto?, unidos más de dos terminales. Lo mismo ocurre en este punto. Si nosotros analizamos R2 con R4, vamos a determinar que se encuentran en serie, debido a que un extremo de R2 se encuentra conectado única y exclusivamente a el terminal de R4, ya quedando disponible, ¿cierto?, un terminal de R2 y el otro terminal de R4 que llegan a estos dos nodos, ¿ya? Entonces nosotros resolvemos parte por parte, ¿ya? Y partimos con eso. La resistencia que calculemos la vamos a llamar R equivalente 1, debido a que va a ser la primera resistencia equivalente que calculemos para este circuito. Como estos dos resistores se encuentran en serie, la forma de poder calcular la resistencia equivalente va a ser la suma de R2 con R4. R equivalente 1 va a ser igual a 6 ohm, que es el valor de R2, más los 4 ohm de R4. Por ende, R equivalente 1 va a ser igual a 10 ohm. ¿Ya? Ese es el primer paso. Para poder ir facilitando el aprendizaje en el desarrollo de circuitos mixtos, yo generalmente aconsejo de ir dibujando el circuito que me va resultando, ¿ya? Entonces lo voy a hacer un poquito más abajo. Mantengo R1 porque no he hecho ningún trabajo, ¿cierto?, con R1. Y también debo mantener R3 porque no he hecho nada con R3. Y obviamente debo dibujar también la fuente de tensión de 10 volts. R1, R3, y aquí están los puntos donde estaban conectados, ¿cierto?, R2 con R4. Voy a poner los valores de los resistores. ¿Ya? Entonces tengo estos dos puntos, que era el nodo que existía, ¿cierto? Y si se dan cuenta, en ese nodo estaba conectado un extremo de R2 y en el otro estaba conectado un extremo de R4. Como estos dos elementos ahora se hicieron uno, entre estos dos terminales queda conectado, ¿cierto?, R equivalente 1, que es el resistor que acabo de calcular sumando los valores de R2 con R4. Entonces acá tengo R equivalente 1 y es de
10 ohm. Ahora analizo, en este caso, ¿cierto? Los elementos que se encuentran más retirados de la fuente, ¿cierto? Que es R3 con R equivalente 1, y veo cómo están conectados entre ellos. Acá es súper clara que la conexión, ¿cierto? Es una conexión paralelo. Entonces determino un nuevo resistor equivalente, ¿ya? Y para poder diferenciarlo lo vamos a llamar R equivalente 2. Al estar conectado en paralelo, ¿ya? Vamos a aplicar la fórmula de resistencia total para circuitos paralelos, que es 1 partido en R3 más 1 partido en R equivalente 1. R equivalente 2 va a ser igual a 1 partido en 1 partido en 10 más 1 partido en 10 también. R equivalente 3, perdón, 2, R equivalente 2 va a ser igual a 1 dividido en 10 es 0,1 más 0,1 también. Esto es igual a 1 dividido en 0,1 más 0,1 es 0,2, ¿ya? Y 1 dividido en 0,2 es igual a 5. Entonces, el R equivalente 2 es el resultado del paralelo de estos dos elementos, de R3 con R equivalente 1, y tiene un valor de 5 ohm. Vuelvo a dibujar el circuito que me resulta, entonces estos dos elementos ahora los reemplazo por uno solo. Mantengo R1 y debo mantener también la fuente de tensión, ya que no he interferido con estos dos elementos. Y en estos mismos puntos, sigo en esos mismos puntos, ya que es S y S, estaban conectados estos dos elementos en paralelo. Eso quiere decir que esos puntos se mantienen y entre ellos queda el resistor que calculamos como R equivalente 2 y tiene un valor de 5 ohm. Y analizo, ahora me quedan solamente dos elementos, que es R1 y R equivalente 2, y veo qué tipo de conexión tienen, que es una conexión serie. Eso quiere decir que R total, porque ya no me queda nada más que calcular, va a ser R1 más R equivalente 2. Por ende, R total va a ser igual a 5, que es el valor de R1, más 5, que es el valor de R equivalente 2. R total va a tener un valor de 10 ohm. Y dibujo mi circuito para terminar. Y poder ver cómo queda este circuito al final del cálculo. Ahora, como estos dos elementos se convierten en uno, me queda solamente un resistor conectado a la fuente, ¿ya? Que es R total, y ese tiene un valor de 10 ohm. Entonces, de esta forma nosotros podemos resolver el circuito mixto que tenemos. Entonces, la idea de la resolución de circuito mixto es reducirlo hasta llegar a un solo resistor, que es R total. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto?
es que al analizar, ¿cierto?, y llegar al valor de resistencia total, yo puedo determinar el valor de, ahí sí, de la corriente que circula por ese circuito, ¿ya? Aplicando ley de Ohm, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces ese es el objetivo de la reducción de este circuito, ya que como está en un principio, como se encuentra acá, no podríamos determinar el valor de la corriente que sale desde la fuente, ¿ya? Así tal cual. Si se dan cuenta, es un paso a paso. Como les digo, recomiendo hacerlo de esta forma porque es más ordenado y puedo ir viendo el proceso que he hecho y no me voy a perder al momento de hacer un circuito que sea un poco más complejo. Si se dan cuenta, siempre nos vamos a ir alternando entre un tipo de conexión y otra. Partimos con dos elementos que estaban conectados en serie, ya, resolvimos ese R equivalente y nos quedan dos elementos que quedan conectados en paralelo. Resolvemos eso y nos queda dos elementos conectados en serie hasta que llegamos a R total. Entonces partimos serie, paralelo, serie y terminamos con R total. Ya cuando partimos con una conexión paralelo, vamos siempre a seguir a un circuito que quede conectado en serie, después paralelo, serie, de esa forma, ¿ya? Voy a preparar un segundo video con otro tipo de circuito mixto, ¿ya?, en otra configuración, para que puedan ver las diferencias y las similitudes entre un tipo de circuito mixto y otro, ¿ya? Pero los conceptos básicos de cómo resolver un circuito mixto son los mismos, ¿ya?